Gracias. Como somos tan poquitos, igual no necesitamos micrófono. No sé. ¿Sí? Ah, porque se está grabando. Sí. Sí, ok. Shall I introduce you briefly? Sí, fala en portuñol. En portuñol. Sí, Yo voy a claro. intentar portuñol. Estamos en México, hay que hablar portuñol. Entonces, además de ser el director del MAC Niterói, Pablo es también el curador de arte latinoamericano del Guggenheim y curador asociado del MASP, del Museo de Arte de São Paulo. ¿Curador asociado? Desasociada. Desasociado. Y la idea hoy es que hablemos más del programa del MAC Niterói y de la idea de cómo hacer museos en el contexto latinoamericano. Y creo que especialmente por cuenta de la situación política en Brasil en ese momento, la idea es que de refletir un poco sobre, no sé, el futuro del museo, ¿no? En Latinoamérica también. ¿Cómo pensar, Cómo cómo hacer museo estrategias hoy? de resistencia, de sobrevivencia, ¿no? Y en realidad a partir de la experiencia práctica, ¿no? Estoy feliz de estar aquí con Kiki Macuselli en este programa de televisión, a nuestro público que, verdad, yo también me gustaría estar comiendo en vez de estar aquí a las 2 de la tarde, ¿no? Que hace. Yo tengo hambre, ¿tú comiste? Tengo hambre. No, Kiki, yo le agradezco a ella que me haya convidado y a Zona Maco. Tenemos muchos años de amistad, pero de relación profesional, ¿no? De que hemos trabajado y coincidido en diferentes momentos, los dos como curadores, yo mexicano y ella brasileira, que vivimos y trabajamos en Londres mucho tiempo y haciendo una labor muy intensiva por dar visibilidad a diferentes artistas de América Latina en Londres. De ahí, bueno, yo después me fui a Nueva York y hace 4 años estoy en Brasil. Entonces, a la par que hago el trabajo de curador en el Museo Guggenheim, trabajo también en un museo en Río de Janeiro. Y Kiki y yo pensamos que era interesante mostrar un poco de ese trabajo con el objetivo de buscar crear relaciones y maneras de pensar, ¿no? De cómo piensa hoy, cómo uno trabaja hoy desde la institución en América Latina. Para mí es muy importante decir bueno, que viví 15 años en Londres, ¿no? Donde nos conocimos, y que yo tenía una gran necesidad como de volver a trabajar en América Latina misma, ¿no? No en seguir trabajando desde fuera, que era mucho la labor que hacíamos, pero que sentía que había una necesidad de hacer cosas en sitio, ¿no? A la par también tengo una situación muy privilegiada trabajando desde el Museo Guggenheim en Nueva York, que me permite hacer muchas cosas. Hay presupuesto, se hacen adquisiciones para colección. Es todo casi como todo lo contrario a lo que muchas veces es trabajar en América Latina, ¿no? Entonces, de alguna manera, las dos versiones se complementan. Un poco preparé algunas imágenes para un poco llevarlos a través de lo que ha sido esta aventura brasileira de 4 años en el Brasil, pero también, bueno, decir que para mí lo importante de trabajar en Brasil y de mi experiencia de la escena artística brasileira desde la primera vez que fui en 2001, o sea, hace 18 años que tengo una relación de pensar y trabajar con el Brasil, pero también con el resto de América Latina, pero sobre todo que Brasil me volteó mi mapa del mundo de cabeza, ¿no? Y por eso puse esta imagen de Torres García, que aunque uruguayo, nos invita como a pensar el mundo de otra manera. Ahora estaba aquí en Ciudad de México con 3 amigos de Brasil que nunca habían estado en México, y ellos estaban muy asombrados con la Ciudad de México, ¿no? Y ellos falaban, que de haber sabido que existía la Ciudad de México, que la Ciudad de México era así, no hubieran perdido tanto tiempo yendo a Nueva York, ¿no? O sea que hay otros puntos de referencia y otros puntos de encuentro entre nosotros que a veces se nos olvidan por estar tan pendientes de lo que pasa en Nueva York o por ser validados por Nueva York o por Europa, y que muchas veces, bueno, es interesante crear estas relaciones transversales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos un poco de lado. Esto. No, pero es que necesitamos ver las imágenes. Y a ver cómo hacemos para... Ven para acá, aquí. Pero el público está allá, es una...
Es una cosa, bueno, llegué invitado a Brasil hace 4 años a trabajar en un lugar que se llama Casa França Brasil, França de Francia. No tiene nada que ver con la Francia, más que fue un edificio construido por los franceses. Ay, ay, ay. ¿Será que apunto aquí o allá? Un edificio construido en el siglo XVII por la Misión Artística Francesa, que fueron un grupo de arquitectos y artistas traídos de Francia para educar al Brasil en las bellas artes, ¿no? Y uno de los edificios que construyeron fue la Plaza de Comercio, que se convirtió en la alfándega. Este interior increíble que parece de mármol, que en realidad está hecho de madera. Entonces ya había una cosa desde el principio que es un poco fake, ¿no? Como falsa, ¿no? De mostrar cosas que parecen ser o quieren ser lo que no son, ¿no? Que eso es un punto interesante para... ¿Será que...? En la Plaza de Comercio, aunque no se vendían esclavos ahí directamente, o esclavizados, bueno, era zona donde se hacían transacciones de todo aquello que venía de Europa o de África hacia el Brasil, ¿no? Entonces toda la transacción comercial, no es que hubiera ventas físicamente en el lugar, pero se intercambiaban los bonos, hacían las compras. Entonces, bueno, había muy presente toda esa idea que construye un poco la historia de Brasil, ¿no? El lugar había sido usado, bueno, existía desde hace 20 años con momentos mejores o peores, y los últimos 4 años por la directora se había convertido en una especie de lugar para invitar a artistas a hacer exposiciones de gran escala, ¿no? De gran formato. Individuales. Sí. Individuales, ¿no? Entonces, bueno, esto es en la época del Brasil del boom, había dinero para hacerlo y funcionaba un poco a manera de... digamos como un equivalente en Río de Janeiro del Turbine Hall, ¿no? Un lugar para hacer... comisionar nuevas obras. Nuevas obras y demás, ¿no? Entonces, bueno, estas, para dar un ejemplo de algunas exposiciones, ¿no? Esta creo que era José Bento, que hizo un hombre enorme, como un Gulliver, y aquí en cambio José Damasceno hizo unos hombres pequeñitos. Bueno, entonces ahí uno ve el tipo de artes y exposiciones que se hacían, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo fui invitado a llegar a Brasil, yo dije, bueno, vamos a pensar qué tipo de institución podría ser este lugar, ¿no? Y yo todavía llegué con una especie de fantasía de que en Brasil se podían hacer cosas, de que había una economía que todavía más o menos funcionaba, pero en el momento que yo llegué ahí, el país casi empezó a... ¿Llegaste cuándo fue eso? Principio de 2015, enero de 2015. El principio de la decadencia. El principio de la decadencia, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que fue un poco mi castigo, porque yo me fui de México en 95, que fue cuando hubo la crisis de Carlos Salinas de Gortari, que hubo una gran crisis económica cuando dejó. Entonces yo decía que era un poco mi castigo por haberme ido de México cuando hubo una crisis acá, que ahora me tocaba pagar la deuda con estando ahí en la crisis, ¿no? Creo que lo interesante también es cómo las crisis nos permiten un poco también en la ausencia de recursos, bueno, pensar qué es lo que puedes hacer con nada, ¿no? Y creo que si algo tenemos para bien o para mal en América Latina es ese know-how de cómo resistir y hacer con lo que uno tiene a la mano, ¿no? Entonces, bueno, mucho era cómo pensar qué tipo de institución hacer. Esto no sé dónde señalo esto para que... Y bueno, un poco esta obra de Carla Saccagnini, una artista brasileña argentina, me gusta mucho para hablar como de aquella situación que también es muy de la América Latina y que vivimos en este pendulear entre momentos de booms económicos y momentos de supercrisis económicas y políticas, ¿no? Entonces, bueno, Carla señalaba 2 momentos de la política y la economía brasileira. Uno, la revista Time de 1950 con Kubitschek en la portada y Brasil yendo hacia arriba. Y luego de nuevo una portada del Economist de los 2000, donde el Cristo Redentor, imagen de Río, está también alzándose hacia los aires, ¿no? Y ella en esa crítica que hacía en el momento del boom brasileiro era, bueno, no nos olvidemos de toda la historia que hay en medio y que a veces se nos olvida cuando están estos momentos de bonanza, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente el Economist siguió publicando portadas que un poco contaban también la historia de Brasil, ¿no? Tal vez hablar un poquito de Kubitschek, porque fue el presidente que se quedó muy asociado con la idea de progreso en Brasil. Fue el presidente que comisionó Brasilia
pero ya no estaba en el gobierno cuando se inauguró. Bueno, Brasilia. Y después el presidente siguiente fue João Goulart, que fue el presidente que sufrió el golpe militar. Entonces, creo que el trabajo de Carla es muy icónico, ¿no? En ese sentido. Hablar de aquel momento, tampoco sirve el hacer aquí, pero bueno, de hablar de aquel momento Sí, es el momento que precede el periodo de dictadura militar. Muy semejante aquí en México a la presencia, bueno, de Miguel Alemán, que fue nuestro presidente modernizador y bueno, que después fue seguido por aquellos gobiernos también, tipo Díaz Ordaz, la violencia. O sea, creo que hay muchos paralelos ahí que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el momento cuando yo llego a Brasil, que en realidad según las portadas del Economist, sería la caída de Brasil, ¿no? Entonces llego a este lugar que era esta especie de palacete, que lo interesante es que tenía un público que era un público que iba al lugar porque había aire acondicionado, ¿no? No tanto por el arte, pero porque les encantaba estar allá adentro porque hace mucho calor en Río, no, pero también que en Río el espacio público es un espacio muy contestado y donde la gente tiene mucha inseguridad de estar en las plazas y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera era una especie de plaza. El centro, ¿no? Sí, está en el centro de Río y una plaza cerrada donde, por ejemplo, también parejas LGBT podían estar allí, darse besos, estar juntos, sin temor a ser agredidos, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, si ya tenemos un público que de todos modos va ahí y usa los espacios de no exposición para estar, ¿por qué no convertimos todo el espacio en un salón de estar, ¿no? Y de alguna manera, ese salón de estar puede funcionar como una especie de caballo de Troya, donde se cuente y analice la historia del lugar, ¿no? Entonces, junto con una investigadora, Natalia Kindere, hicimos la historia de los 21 años de vida de la Casa França Brasil, para ver que en verdad que era un lugar que como muchos otros centros culturales de América Latina, bueno, dependían para bien o para mal del director, de lo que hacía el director, de las exposiciones que venían de fuera, de embajadas, mucha cosa de enseñar ahí, pero aún así había habido momentos interesantes, ¿no? Había habido ciertos momentos de la historia de la casa que valía la pena resaltar, ¿no? Entonces, bueno, la idea era crear una gran sala de estar, pero que las mesas sirvieran como mesas de archivo donde se contara la historia. Esto hecho en un contexto donde no había ni un real para hacer nada, ¿no? Entonces, en realidad era, bueno, ¿qué hacemos? La casa está cumpliendo 21 años como centro cultural, 300 de historia, y no hay un peso para hacer una exposición porque... la Casa França Brasil es un museo del municipio, ¿o dónde viene el presupuesto? En aquel momento pertenece al Estado de Río de Janeiro. Al Estado, sí. Pero en aquel momento era manejada privadamente por una cosa que existe en el Brasil que se llama OS, ¿no? Entonces el Estado ponía el dinero para que el lugar estuviera abierto, ¿no? Funcionarios, limpieza y demás, y la OS tenía que juntar fondos para hacer la programación. En realidad el gobierno estaba en bancarrota post Juegos Olímpicos y post Mundial de Fútbol y pre-Juegos Olímpicos. No había dinero, ya empezaba la crisis de Petrobras y demás. Entonces, básicamente, la OS o la organización privada tenía que pagar por aquello que el gobierno no estaba pagando, ¿no? Entonces, eso fue como el principio del colapso. Pero bueno, aún así fue interesante poder hacer como esa especie de archivo con mesas, un poco inspirado por el Jardín Tropical de Marcel Brodars, ¿no? Como convertir todo el espacio en esta especie de plaza pública. Una obra de Alfredo Yar, que era un neón gigante que colgaba, que decía cultura igual a capital, como en aquel momento queriendo cuestionar aquella idea de que de que la cultura también produce un capital, no solo económico, también social, ¿no? Y la importancia del apoyo a la cultura. Y bueno, creo que para hacer uno de los dos únicos proyectos que pudimos hacer ahí, creo que... Pero no, hicimos unas exposiciones que venían heredadas de la dirección previa que había que cumplir, ¿no? Y bueno, unas imágenes ahí, la obra de Alfredo Yar, las mesas con la información, que eran como mesas archivos, donde un poco... Ahí se ve, por ejemplo, había habido una exposición de Egipto, otra de grabados de Miró. La exposición de Egipto fue la que la gente más recordaba porque habían construido una fachada de faraón gigante con la cara de faraón. Entonces, bueno, ¿Cuándo fue eso? Fue, no sé, 80 y tantos. Entonces, bueno, un poco mostrar todo aquellos archivos, eran como, no sé, 15 mesas que contaban
contaban la historia del lugar. El lugar, como era casa de comercio, tenía una safe, una caja fuerte, y en la caja fuerte hicimos una mini retrospectiva de Sildo Mireles, artista brasileño que muchos de ustedes conocen, sus proyectos Cédula, que son notas de banco, donde él hace sellos, o con sellos intervienen los billetes para que los billetes vuelvan a circular, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía Yankees Go Home. Otro tenía que ver con un desaparecido durante la dictadura militar. Es un proyecto que empezó en finales de los 60. Que se llama Inserciones en Circuitos Ideológicos y que sigue actualizando porque, por ejemplo, bueno, este era Amarildo, un desaparecido reciente que seguía existiendo, ¿no? Entonces, bueno, era interesante poder hacer una mini retrospectiva de este proyecto de Sildo en la caja fuerte, y en uno de los espacios laterales, había dos espacios laterales, en uno mostramos un proyecto de Beto Shafati, Remediaciones, que primeramente conocí contigo cuando tú lo enseñaste en la Casa de Brasil en París, ¿no? Cuando este proyecto apenas empezaba, que es un archivo de las fricciones del proyecto de la modernización en Brasil, ¿no? Bueno, y en la sala, hicimos una sala de cine y ahí enseñamos películas que tenían que ver también con el contexto brasileño, ¿no? De Wendelin von Oldenburg, Denise, no sé si conoces esta, que es buenísima. Ella es una cantante de funk carioca y entra en diálogo con un artista, creo que es Bete, un artista de telenovelas de los años 60. Bete Faría, que fue presa durante la dictadura. Entonces es un diálogo entre las dos, donde dos mujeres hablan de sus experiencias. Y Bete habla mucho de resistir durante la dictadura, ¿no? Mostramos también... ¿Y ahora qué será que pasó? Bueno, había otras películas de más, intentamos cambiar la imagen gráfica del lugar, ¿no? Que tenía una imagen ya bastante antiguada. Invitamos a Manuel Reder, un diseñador gráfico de Berlín, que trabaja mucho en Brasil. Él había hecho una exposición de Rogerio Duarte, diseñador gráfico de la época del tropicalismo, un libro y exposición, que inclusive estuvo aquí en México en el Museo Jumex. Y en un principio, queríamos que Rogerio y Manuel hicieran la nueva imagen de la casa, pero Rogerio ya estaba muy enfermo. Entonces, Manuel hizo la imagen. Queríamos cambiar el nombre de la casa también, se llamaba França Brasil, entonces quitarle el Brasil un poco para decolonizarla, ¿no? Porque, quitarle la Francia, porque no tenía nada que ver con la Francia, no había dinero de la Francia, era aquel deseo de conectar con la Europa que no... Entonces, Manuel hizo ahí como esa nueva imagen mientras pensábamos el nombre, pero ya todo estaba a punto de colapsando. En diciembre hicieron una feijoada, que es el plato tradicional ahí para los empleados, el día 22 de diciembre, y el día 23 los llamaron a una junta para avisarles a todos que tenían un mes para, ¿cómo se llama aquello? Es que lo estaban corriendo, ¿no? No sé cómo se dice eso de cuando te dan un mes de aviso previo. Es una cosa que se da en el Brasil, aquí creo que no se usa tanto, pero para avisarles que tenían un mes, que si la situación no cambiaba, todos iban a ir para su casa, ¿no? Entonces, nos tocó correr creo que eran como 50 empleados ahí y quedaron unos 20, y ya al final, cuando yo salí, creo que quedaban como 5, ¿no? Entonces, casi me tocó cerrar las llaves de Entonces, fue una experiencia interesante. Hicimos ahí una publicación con toda la historia del lugar y demás. Y el último proyecto que pudimos hacer, que es un proyecto que a mí me gustó mucho, era con un colectivo chileno que se llama 1000 metros cuadrados y que tiene un proyecto que se llama Proyecto Pregunta. Y estaba pensado en un principio hacer un proyecto lateral, ¿no? Que iba a pasar más como en el espacio público, pero debido a la falta de presupuestos, acabó ocupando toda la casa. Fue financiado por una beca del gobierno chileno, o sea que no venía de Brasil. Y básicamente es un proyecto donde ellos hacen preguntas a los ciudadanos o invitan a los ciudadanos a hacer preguntas sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿o qué usted preguntaría a los cariocas, ¿no? ¿Qué le preguntaría usted a los cariocas? Y ellos iban respondiendo con preguntas, ¿no? Entonces decían, ¿cuándo vamos a aprender a votar? Parece que nunca, porque esto fue antes de las elecciones. ¿Por qué usted no cuida a lo que usted ama? Refiriéndose mucho también, al paisaje contaminado de la bahía de Guanabara, ¿no? Sí, que era un tema muy presente durante las Olimpiadas, porque los atletas tenían que practicar en la bahía de Guanabara. Estaba totalmente... No, se quedaron enfermos.
¿qué le preguntaría usted a su ciudad? Entonces, básicamente, aquí uno ve cómo es el dispositivo de ellos, ¿no? Había unas mesas donde ellos invitaban a los ciudadanos a llenar un formulario donde hacían la pregunta, y de ahí ellos iban escogiendo preguntas que colgaban en aquella estructura móvil. Entonces, durante el día, durante una semana, ellos se posicionaron en 5 diferentes lugares de la ciudad. Ese es el formulario, entonces tenía como el número de las letras, y ahí los ciudadanos iban haciendo preguntas según el tema del día, ¿no? Entonces también se iban posicionando en lugares simbólicos de la ciudad, ¿no? La plaza de Cinelandia, que está enfrente de la Asamblea de la Ciudad, que es el lugar donde las manifestaciones se llevan a cabo, un poco como el Zócalo aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que los habitantes iban haciendo, ¿no? ¿De quién es la ciudad? Salud, trabajo, educación, que era uno de los lemas de campaña, bueno, diciendo qué pasó con eso. Y ahí ustedes ven el alfabeto que se usaba para ir haciendo estas frases, ¿no? ¿Cuándo irán a devolver las tierras indígenas? Bueno, ahora creo que tampoco nunca, es más cuando... Entonces, bueno, muchas de estas preguntas iban anticipando algo que ahora está sucediendo con mucho más fuerza, ¿no? Para ellos fue muy interesante porque fue como una manera de entender directamente a través del contacto con la población cuál era la problemática de Brasil en aquel momento, ¿no? Esto es como, yo creo que es finales de 2015, principios de 2016, ¿no? Es antes del impeachment, del golpe a Dilma, ¿no? Esto fue en la Candelaria, que es otro lugar simbólico de la ciudad. Bueno, ustedes sienten nostalgia del África, bueno, otro tema muy presente en el Brasil. ¿Por qué están vendiendo la Amazonia? El sueño acabó, bueno, aquel sueño construido que estaba desapareciendo del Gran Brasil. ¿Qué le preguntarían ustedes a las instituciones culturales? Este fue el último lugar, que era en la Casa Francia, y ahí fue que se instaló después dentro en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, era algo que al final funcionó muy bien, el abecedario estaba en el piso, y cada día la pregunta iba cambiando, que en realidad eran las preguntas que hacían los ciudadanos de Río a sus conciudadanos o a las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que ya se lavó con una exposición? Bueno, ahí estaba el educativo recogiendo también preguntas, se seguían recogiendo preguntas, y al final del día ellos hacían una especie de asamblea donde juntos con la gente que estaba también dentro del centro cultural escogían qué pregunta iban a poner para que esa pregunta estuviera todo el día ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante también fue que fue un proyecto que tuvo eco más allá del arte, ¿no? Que a través de Instagram, medios sociales, las preguntas se iban reproduciendo, la gente lo usaba un poco también como para hablar de lo que estaba pasando en la situación política de aquel momento, ¿no? Usted sabe quién financia su periódico, ¿no? Su jornal, ¿por qué falta tanto dinero si somos un país tan rico? Ay, Dios mío, ¿esto qué? ¿No? El Brasil se volvió un circo. Oh. No funciona muy bien esto, no hay otra manera de... ¿Cómo gobernar sin dominar? ¿Será que hay que apuntar a un lugar? ¿Qué luego le pusieron aquí abajo? ¿Hay que señalar a la computadora? El Brasil se volvió un circo, ¿cómo gobernar sin dominar? ¿Cómo evitar el genocidio de la juventud negra y pobre? Entonces, bueno, preguntas que siguen siendo hoy actuales y que la gente iba haciendo, ¿no? Entonces, también creo que para mí fue como una manera también de ampliar mi visión sobre lo que estaba cobrar entrada es necesario. En aquel momento se hablaba todavía antes de que le devolvieran el espacio al gobierno. Si había que cobrar lugar en este lugar o entrada para pagar porque no había ningún presupuesto. Bueno, eran preguntas que se iban haciendo. Esta es una compañera que era la seguridad y bueno, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer ahora que estoy desempleada? ¿No? Eso fue cuando les dieron el aviso previo que tenían un mes antes de salir de ahí, ¿no? ¿Cuándo la Casa Francia Brasil va a tener financiamiento? Bueno, otro compañero de trabajo hizo. Entonces, bueno, también a los mismos compañeros les servía para ir manifestando sus inquietudes, ¿no? Mostramos también ese cubito ya que hemos mostrado otras veces, de Silvio Mireles, como esa idea de cómo mostrar algo en el espacio vacío, y una placa de Iván Grillo
que decía, bueno, tiempos difíciles, ¿no? Como un poco monumentalizando la crisis, ¿no? Entonces, bueno, también era como hacer una exposición casi invisible, ¿no? O mostrar cómo se podía hacer algo con casi sin dinero y aún así producir pensamiento crítico, ¿no? Que creo que es algo que se liga mucho a esta idea de bueno, cómo pensar en la institución desde la crisis, ¿no? Ahora desapareció de nuevo. Bueno, ahí están la mitad de compañeros o la tercera parte de los compañeros que quedó, ya cuando se habían corrido la primera parte. Y luego, bueno, a los demás también a los 3, 4 meses fueron todos dimitidos, ¿no? Entonces, bueno, ese era el momento feliz antes de que supieran que también se iban a ir, ¿no? Por ejemplo, una chica ahí lleva 24 años trabajando, era una cosa trágica ahí bueno, fue una experiencia muy divertida. Mi último proyecto que no pude hacer, que me hubiera gustado mucho, era, bueno, si la casa no puede funcionar como centro cultural, ¿por qué no lo abrimos como un albergue para indigentes, ¿no? Y abrirlo para que toda esa gente que duerme en las calles de Río, al menos pudiera tener un lugar para dormir, ¿no? Que pensé que era preferible a otras ideas que había de volverlo una especie de shopping comercial con cafés o con... Este es más reciente. Está muy mal esto de... Esta es de ahora, pero bueno, de todos modos es la gente durmiendo ahí en la calle. ¿Llegaste a proponer eso a la...? Sí, pero no les gustó mucho ya y teníamos que salir, entonces no, pero... No, inspirado también hay un proyecto de Alexandra Mir que me gusta mucho, que es un cinema para gente que no tiene trabajo, gente que vive en la calle, ¿no? Entonces también, bueno, como maneras de buscar que el arte pueda servir y llegar también a otras personas que no son normalmente el público del arte, ¿no? Entonces era un poco esto es en Venezuela, bueno, y es un momento cuando hubo una crisis por inundaciones que los museos usaron como refugios también, ¿no? Entonces la idea de que el museo, más allá de ser museo, también, bueno, es una especie o puede ser una especie de refugio, cosa que hace sentido aquí en México ahora que estamos en la cuarta transformación, ¿no? Y un poco, bueno, el contexto de la ciudad de Río en aquel momento, ¿no? También muchas manifestaciones por todos lados. Todo esto apenas era momento de crisis, ¿no? O sea, ni siquiera Dilma había sido demitida, ¿no? Pero ya estaba todo el Ministerio de Cultura sin financiamiento. Bueno, ya no existe el Ministerio de Cultura, ¿no? Ya desapareció en el nuevo gobierno. Terciarizados no son esclavos. Bueno, muy semejante a la situación en México, donde los terciarizados acá de la cultura, recientemente también hubo protestas porque no se les pagaba. Entonces también, bueno, hay mucho paralelo, ¿no? Protestas en la calle, ¿no? Este es genial, este es un señor que hace sus letreros. Me gustaría hacer una exposición de él porque hace exposiciones hace poesía y entonces bueno, huelgas, demás, ¿no? Un poco para dar ese contexto. Está muy mal esto. A ver, si le pasas tú, ¿no será mejor que le pases tú? Porque esto no... Siguiente. Sí. A ver si apuntas. No, es como darle a la siguiente acá, pero... Bueno, un poco da idea del contexto, ¿no? Entonces la idea de cómo pensar un museo en Río en aquel momento. En aquel momento se acaba de abrir este gran museo, el Museo de Amañá, que costó no sé cuántos millones de reales y en realidad es un museo del mañana o del futuro, pero que no tiene contenido, Eso creo que es muy común también en Brasil, no sé si en otros sitios, pero creo que Brasil peor que aquí, ¿no? Porque se construyen museos en determinados momentos de prosperidad, ¿no? Y los museos que ya existen están completamente abandonados, ¿no? Un gran edificio de Calatrava, para quien le gusta Calatrava, ¿no? Y bueno, unos memes ahí que iban saliendo, ¿no? Bonito es el Museo de la Mañana, solo que en Río existen 12 museos cerrados por la alcaldía, ¿no? Entonces un poco para dar la situación. Ahí está el mismo señor que hace los letreros de protesta, ¿no? Que es del dinero de la salud, ¿no? Hospitales cerrados porque no había dinero, ¿no? La policía no estaba funcionando en aquel momento. Entonces, bueno, aparecía un hospital cerrado dentro de aquel museo. Me gustaba mucho el del Museo de Mañana, yo lavo los platos, ¿no? Un poco, bueno, como burlándose de la arquitectura de Calatrava, ¿no? Evangelina, la directora anterior a mí, celebrando un Frank Stella, una escultura de Frank Stella que está en la fuente del museo, ¿no? Muy necesario para
Y bueno, un momento también donde otras instituciones culturales también iban cerrando en Río, la Casa Daros, que tardó como 5 años en renovarse y que solo estuvo abierto por 2 años, una colección suiza que llegó y luego desapareció de Río de Janeiro. Y después fue privatizado para una escuela de élite, ¿no? Sí, exactamente. Este es un artista que en su Instagram ponía que era muy bueno, ¿no? Decía, bueno, después de 6 años en obras y 2 en funcionamiento, la Casa Daros cierra sus actividades en Brasil, nos dando un balón. ¿Qué es balón? Nos dando un balón. Es una frase. Sí, es ¿cómo se dice? When you trick someone, you buy something very, Ajá. Y luego ahí dice que me da mucha risa. Bueno, dice, no es un museo, aunque parecía una colección de arte suiza, era una lavadería, ¿no? Y todo esto en un contexto donde, por ejemplo, bueno, hay un museo del negro dentro de una iglesia ahí en Río, fundado en 1969, y es un museo que está totalmente abandonado, sin financiamiento, pero que sin embargo que existe por el gesto del curador que mantiene el lugar, ¿no? Entonces, una falta de prioridades, ¿no? De pensar el futuro, pero tampoco ni siquiera remediar el pasado, ¿no? Un país donde gran parte de la población o la mayor parte de los que llegaron a poblar la ciudad, bueno, fueron esclavizados, que fueron traídos de África, y que es una deuda que no ha sido saldada en el Brasil aún. También creo que muy simbólico, no sé si vas a hablar de eso, pero creo que tal vez tengan escuchado que el Museo Nacional de Río se quemó el año pasado. Eso es como que se quemase el Museo de Antropología aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco, ahora aparece eso para hablar un poco de ese contexto de... Lo interesante de ese Museo Negro, no sé si lo conoces, está ahí es una iglesia que daba refugio a esclavizados que estaban escapando, y entonces mucho de lo que es la colección, bueno, son las herramientas con los que los sujetaban, que ahí se les iban liberando, ¿no? Entonces quedaron ahí en esa iglesia, y esta persona lo abrió como museo. Pero también lo interesante es cómo él hace el display. Es un display muy sencillo de cómo muestra la exposición, pero obviamente haciendo referencia con ciertas relaciones del candomblé, ¿no? De la religión afro-brasilera, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece un símbolo de un orixá, o cómo acomoda como ofrendas, ¿no? Entonces es como interesante cómo Y el curador es un individuo que tomó cuenta de eso, sí, empezó suelo. Pues bueno, aquella idea de 4.5 millones de personas esclavizadas fueron al Brasil, que son más que los inmigrantes que de Europa que fueron a Brasil, ¿no? Interesante también pensarlo en relación a México, ¿no? La historia afromexicana es algo de lo que se habla casi nada, y sin embargo, si uno ve los datos de cantidad de personas del África que fueron traídos, esclavizados, sobre todo a principios de la colonia, y luego en el México independiente, hay una cantidad suficiente para poder pensar ese tema aquí en México, ¿no? Pero es algo de lo que casi no se habla y casi no se... Y ahora sí, aquí, bueno, ¿cómo pensar un museo en Río de Janeiro cuando los museos, el Museo Nacional en Río se incendió hace unos meses, ¿no? Aquí lo que queda del museo, datos que ya van hablando de que el museo no tenía presupuesto, de que el museo suspendía visitación por falta de presupuesto, demás, ¿no? O sea, que ya era una tragedia que estaba anunciada y que sin embargo no se hacía mucho, ¿no? El costo de manutención que tenía el museo eran 500,000 comparado contra gastos de diputados federales y demás. Igual, bueno, como el presupuesto del museo iba bajando, o sea que era algo que se anunciaba, ¿no? El alcalde de Río, que es un pastor evangélico, diciendo, bueno, qué trágico incidente que destruyó ese palacio de nuestra historia, es un deber nacional reconstruirlo de la ceniza, recomponer cada detalle eternizado en pinturas y fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un comentario que es simpático, esta joven crítica, dice Museo de Copias, ¿no? Hablando un poco de un proyecto de Mario Pedrosa, y diciendo, bueno, ahora Crivella parece que es curador o qué. Pero más interesante que aquel de las reconstrucciones era la idea
Eduardo Viveros de Castro, que decía bueno, que el museo debe permanecer como una ruina recordándonos lo que fue ese incendio y la tragedia real que implica esa desaparición, ¿no? Eso en realidad, bueno, antecede o precede un incendio igual de grave hace 40 años, en 1978, donde el Museo de Arte Moderno prendió en llamas, ¿no? Y destruyó no solo la colección, sino la exposición que había en aquel momento. Entonces, bueno, estos son partes del periódico. Sí, en ese momento tenía una gran exposición de Joaquín Torres García. Joaquín Torres García. Y se destruyó como que gran parte de su obra. Y de pintores abstractos de la América Latina de los años 70, como la segunda generación de pintores abstractos. Entonces es interesante porque había, inclusive Sebastián, el gran escultor mexicano, estaba participando en esa exposición, ¿no? Entonces, bueno, la tragedia de que es algo que ya había pasado antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar esa idea del museo? Esta foto que es fuertísima, ¿no? Que es el gran salón destruido, ¿no? Este es la portada del catálogo de Geometría Sensible, de aquella exposición que tenía Torres García, pero en diálogo con aquella nueva generación de geométricos abstractos de América Latina. Y fui hace poco a Uruguay, estuve ahí en diciembre, y fui al Museo de Torres García, y lo impresionante es que tienen ahí algunos de los restos de las pinturas quemadas, ¿no? Algo de lo que sobrevivió, y en realidad, bueno, las pinturas como recuerdo de la tragedia, creo que son más fuertes inclusive que obra de Torres García mismo, ¿no? O sea en el MAN no va nada de eso. No, casi en Río es algo que casi ni se habla, ¿no? En algún momento sí, porque algunas obras quemadas fueron restauradas y se mostraron, pero es algo que el museo mismo prefiere no hablar, ¿no? Es una historia que aún sigue pesando en la historia misma del museo, que tiene más que ver, ¿no? Ahí está el museo incendiándose y demás. Y bueno, a partir de ahí esa propuesta de Mario Pedrosa, que es muy interesante. Mario era un crítico de arte en diálogo con México también en aquel entonces. Bueno, hizo el Museo de la Resistencia, Salvador Allende, o sea, era alguien que estaba pensando también a nivel de la América Latina, y decía, bueno, el Museo de Arte Moderno no debe ser solamente un museo de arte moderno, sino también debe ser un museo de arte popular, de arte africano, de arte indígena. No me acuerdo cuál era el quinto museo pero él habla como de que debe... de los pacientes psiquiátricos, sí, del arte producido por los pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces es interesante que ya desde aquel momento alguien como Pedrosa está pensando que el arte moderno no es suficiente para hablar de las complejidades, ¿no? y cómo debe ser mucho más amplio los contenidos. Y bueno, un contexto donde todo se quema, ¿no? El archivo de la familia Oiticica, guardando las obras de Oiticica, ¿no? que se incendió hace unos años también. Y la colección Bogivici, que también fue incendiada hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad, ¿no? O sea, cómo hacer museos y colecciones donde inclusive los museos están en tal riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 20. Bueno, nos da tiempo rápido de mostrar lo que estoy haciendo ahora en el Museo de Arte de Niterói, si es que esto avanza, porque esto nunca corre, pero ¿le pasas la siguiente, por favor? Entonces, bueno, desde hace 2 años fui invitado a trabajar de curador en jefe al Museo de Arte de Niterói, un museo que está en la Bahía de Río. Aquí ustedes ven la Bahía de Río, o sea, es mar abierto, el mar Atlántico. Río, bueno, no sirve el señalador, pero ahí ven, sí, da en la pared, pero no en la pantalla porque se lo traga la imagen. Pero bueno, ahí ven Ipanema, Copacabana, el río tradicional, y Niterói está del otro lado de la bahía, ¿no? Conectado por aquel puente, ¿no? Entonces, obviamente es parte de la zona urbana de Río, pero a los de Niterói les gusta sentirse que no son parte de la ciudad de Río de Janeiro, y a los de Río les gusta sentir que ellos no son parte de Río, ¿no? Es un poco como no sé, Ciudad de México y satélite, o Nueva York, New Jersey, o aún siendo la misma zona metropolitana, ¿no? Un poco tiene que ver también que cuando Río era capital,
del país, Niterói era capital del estado de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, cuando Río dejó de ser capital del país y se volvió capital del estado nuevamente formado de Río de Janeiro, Niterói perdió aquella importancia, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de, de, de pleito entre los dos, ¿no? ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, bueno, ahí está el museo, ahí se ve en la bahía de Río, un museo que parece de los años 70, pero que en realidad inauguró en 97, entonces, bueno, mucho más tardío de lo que parece, ¿no? Ya Oscar Niemeyer ya estaba bastante grande, pero bueno, vivió mucho más, ¿no? Porque murió a los 104 años, pero sí es un Oscar Niemeyer tardío, un edificio, digamos, futurista, brutalista, ¿no? que tiene que ver también con toda esa noción de construcción del imaginario que hace Oscar Niemeyer, de construir imágenes para ese país del futuro, ¿no? Creo que el Memorial de la América Latina es un poco de la misma época, De la misma ¿no? época, En São sí. Paulo. Entonces, construido por la ciudad de Niterói, el alcalde como que quería invitar a Niemeyer a que hiciera algo simbólico para atraer gente y crear un ícono para la ciudad de Niterói, que la gente pudiera ir al otro lado de la bahía. Ahí está Oscar, todavía vivo, frente a su museo. Me encanta, es un video que está en YouTube, que bueno, lo pueden buscar YouTube, Oscar Niemeyer OVNI, y aparece el museo como si fuera un ovni volador que aterriza en aquel lugar, y Oscar al control de la nave espacial. Después él sale de la nave espacial, o sea, él se prestó a hacer eso. Bueno, los diseños de Oscar, ¿no? Para el museo, la rampa que sube, aquella cosa muy extraña o exquisita, como dirían en Brasil, ¿no? De su inspiración en las curvas del paisaje, pero las curvas de la mujer, ¿no? Yo no sé hoy día si eso lo permitirían aún. Ahí está Oscar visitando las obras. Ya desde ahí se hablaba de un museo futurista para el arte contemporáneo. Siguiente, por favor. Disco volador de las artes, ¿no? Periódicos de la época de cuando está inaugurando. Ahí sale Oscar Niemeyer abrazando a Haití, ¿no? Entonces, para entender un poco imaginario, si se pone a pensar, para ahí, por favor, 97 es el año cuando inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao, ¿no? También como para pensar, es aquel momento en que la arquitectura de nuevo se vuelve a volver, aquella idea del museo icónico para Niterói, ¿no? Entonces, bueno, la nave de Niemeyer aterriza y nos da una joya de arquitectura. Entonces, ¿cómo en aquel momento se va entendiendo la llegada de aquel museo, a aquel contexto tradicional de Niterói, ¿no? Las colas para entrar al museo, ¿no? Mi director todo el tiempo nos pide, quiero colas así en el museo, no pueden traer una exposición de Picasso, de grabados de Picasso, para que las colas lleguen. Y bueno, el museo ahí en diálogo con la bahía, con el pau de azúcar, ¿no? El pan de azúcar y demás. Que lo interesante es eso, ¿no? Que él pudo construir otro ícono para la ciudad que de alguna manera dialoga con aquellos íconos minerales y que es un museo que como tiene aquel nombre de arte contemporáneo, bueno, da aquella libertad de intentar hacer una programación de arte contemporáneo y que atrae un público diverso, ¿no? O sea, que yo creo que es el único museo de Río que siendo de arte atrae un público que no es de arte, porque en realidad... También por el edificio, ¿no? Sí, sí, por no, ser es solo por el paseo edificio. turístico, Sí, sí, ¿no? es solo por el edificio, porque la gente va a ver la gente quiere ver ese ovni y básicamente quieren tomarse selfies en aquel ovni, ¿no? Ahí ves, bueno, originalmente la rampa estaba hecha del lado derecho y la cambió al izquierdo para poder ver el pan de azúcar, que es la montaña de la bahía de Río. Siguiente, por favor. Bueno, ideas de cómo iba a ser el interior. Siguiente. Originalmente, si ves, la diagonal era mucho más alzada. Él después la bajó más para que fuera la misma diagonal que la del pau de azúcar, ¿no? Siguiente. Él habla también de que en realidad esa diagonal, en otro diseño más tarde, es equivalente al proyecto de museo que él nunca hizo para Caracas, que era un proyecto de los años 50, que era una pirámide truncada, el siguiente. Entonces, como esa pirámide se contenía dentro del mismo museo. Entonces, bueno, alguien que ya estaba siempre pensando en la idea del museo, más sin embargo los espacios museísticos que hace no son los mejores, ¿no? Siguiente. Pero un poco ves ahí como aquella relación también, tenía unas rampas que entraban, entonces bueno, que aquel Museo de Caracas de los años 50, de alguna manera él estaba pensando en... Siguiente.
y un poco, bueno, esa idea de un museo elevado por una torre, con las salas de exposición y demás. Obviamente que él nunca pensó cómo meter el arte al museo, por ejemplo. Entonces, las bodegas están abajo de la fuente, entonces había filtraciones, hubo que cerrar la fuente. La idea es que iba a haber un elevador que iba a subir el arte hacia arriba, que nunca hubo dinero para hacerlo. Entonces, bueno, cosas normales, ¿no? Y bueno, esta cosa de que hoy en día no nos podemos escapar, ¿no? Del Museo Selfie. Hola, Stuart Comer, bienvenido de Nueva York, nuestro amigo que está ahí presente. El museo como aquella cosa de que en realidad el público que va o la gente que va a tomarse selfies, ¿no? Es algo que nosotros como gente que trabaja en instituciones tenemos que lidiar. Bueno, ¿cómo hacer que la gente, además de tomarse selfies, tenga un acceso a un pensamiento y a la cultura, ¿no? Bueno, gente ahí haciendo aeróbics y demás. Siguiente, la yoga y qué sé yo. Y bueno, esa idea de que el museo ícono aparece por todos lados en Niterói, ¿no? O sea, la imagen de la ciudad está íntimamente ligada a la imagen del museo, ¿no? O sea, ellos se piensan a través del ícono del museo. Siguiente. Y como, bueno, el museo aparece en anuncios, demás, ahí los Renault subiendo. Siguiente. ¿No? Por ejemplo, ahí aparece Mondrian Mondrian en el anuncio de Renault. Siguiente. O Louis Vuitton presentando su colección de modas en el museo, ¿no? Entonces, bueno, como que un museo que sigue produciendo imágenes y pensamientos a futuro. Y bueno, la idea era el enfrentamiento fue lo mismo, ¿no? Cómo producir una programación pensante en un museo que otra vez no tiene presupuesto, no hay dinero para hacer nada. En la mayor parte del presupuesto se va en pagar el aire acondicionado para que las obras adentro estén protegidas. La única cosa buena es que es un museo que guarda una colección, que es la colección Satamini, que aunque no le pertenece al museo, está guardada dentro del museo. Entonces, bueno, hay obras para trabajar en caso de que no hubiera nada más para invitar a artistas a hacer proyectos. Y Satamini se murió ahora hace unos meses. Entonces, bueno, esa idea también de qué hacer si esa colección sale, si los hijos deciden venderla, además el museo se queda. ¿Cuál es acuerdo? No se sabe todavía, ¿no? Idealmente, habría que hacer algo como tipo modelo americano, que el museo se llamara Museo de Arte de Niterói Joao Satamini y que parte de la colección se quedara ahí adentro, pero es algo que él tenía que haber hecho en vivo y que nunca resolvió. Entonces, bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Siguiente. Ahí las modelos caminando por la pasarela, todo muy chic, ¿no? Que no es la realidad ahí. Pero al menos el dinero del desfile de Louis Vuitton sirvió para que cambiaran la alfombra y remozaran un poco el museo de La siguiente, por favor. Entonces, el primer proyecto que yo quería hacer, pero que no se hizo, era porque no había dinero para hacer nada, pero yo dije, bueno, vamos a trabajar ahí, a ver qué se puede hacer, ¿no? Y se llamaba El Arca de Niterói, y yo quería que invitar al público de Niterói que trajera sus obras de arte para colgar dentro del museo, ¿no? Como de alguna manera para reacercar a la gente de la ciudad al lugar. Es una estrategia que se ha usado mucho, ¿no? Walter Hobbs lo usó hace años en aquella exposición de 36 horas donde abrió este museo en Los Ángeles y la gente podía traer lo que quisiera. Siguiente. Ese es el proyecto de Hobbs de 78. Siguiente. Siguiente. Group Material también lo hizo trabajando con puertorriqueños en Nueva York. Siguiente. En los años 80. Yo hice un museo también de una población en Puerto Rico. Siguiente. Siguiente. En una población en Puerto Rico, invité a la gente del poblado, una especie de favela en Puerto Rico, a que hiciéramos un museo juntos y les pedía obras para el museo. Entonces pensé, bueno, si no hay presupuesto, vamos a invitar a la gente que traiga sus cosas, ¿no? Al señor director no le gustó mucho el proyecto, entonces, bueno, no lo pudimos. Pero a mí me gustaba mucho el Arca de Niterói. Siguiente, este es el de Puerto Rico, ¿no? Que es donde invité a la gente a traer eso fue hace como 15 años. Y un poco contar la historia del lugar, ¿no? Historias de raza y de migración a través de lo que la gente tiene, ¿no? O sea, que puedes usar las obras para contar una historia. Siguiente. Una señora tenía Mona Lisa y demás. Sí. Y aquella idea de que la gente pudiera entrar a verse, ¿no? Entonces, bueno, era un poco lo que quería hacer. Dije, si no hay dinero, al menos traer la gente y que traigan lo que ellos entienden como arte, pero usar el arte también para contar ciertas historias también, ¿no? Entonces, que no fuera solamente salón. Estas son exposiciones chavistas, ¿no? De la Cuarta Transformación en Caracas, Venezuela, donde ahí básicamente sí abren
las puertas a que cualquiera enseñe en el museo, pero no hay una especie de curaduría o ojo crítico que repiensa las obras, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, el segundo proyecto que quise hacer, y vamos a ir muy rápido porque se nos acaba el tiempo, pero quería invitar a Laura Lima, me encontré Laura va a venir a hablar mañana, y es una artista en Brasil, y me encontré este dibujo que ella había hecho hace 20 años, cuando el museo inauguró, que ella quería hacer esta obra que se llama El Puxador de Arquitecturas, donde iba a tener a un hombre jalando el museo, un hombre desnudo, y bueno, me gustaba como esta idea de que si le queríamos dar una nueva vida al museo, tener a un hombre cargando la carga del museo y tratando de jalarlo, impulsarlo, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, ella lo ha hecho en diferentes lugares, ¿no? Lo ha hecho tanto el que jala arquitecturas como el que jala paisajes, ¿no? Siguiente. ¿No? Aquí el hombre está jalando un paisaje hacia adentro, pero sí la cosa es que el hombre tiene que estar desnudo cuando hace esta obra, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos con problemas de nuevo, ¿no? Que bueno, es una ciudad tradicional, Niterói, la gente de ahí es muy tradicional y bueno, hubo una resistencia a que se hiciera aquel proyecto desnudo. Laura no quería que él se tapara con que escondiera su pene. Para ella era muy importante que el hombre, y es un performance que no es de un solo día, sino que se repite todos los días, ¿no? Siguiente. Y esto tenía que ver también porque antes de que nosotros llegamos al museo, hubo una artista que se rasuró la vagina como un performance en la plaza pública, pero no era parte de un proyecto del museo, es una manifestación libre de una joven artista y que causó miles de polémicas. Siguiente, ¿no? La demandaron a la chica, querían demandar al museo, un vereador tradicional de superderecha que cuida de la moral de la gente de Niterói, empezó a armar un escándalo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto insertado dentro de un contexto de censura, sobre todo en cosas que tienen que ver con sexualidad en Brasil, ¿no? Una exposición clausurada en Porto Alegre. Siguiente, Queer Museum, ¿no? Donde la gente empezó a atacar al Banco Santander y al Centro Cultural de pedofilia, ¿no? Empezaron a atacar los cajeros, ¿no? La extrema religiosa agarrando fuerza. Creo que esto es importante ver porque es algo que a veces pensamos que está muy lejano y realmente está muy presente, ¿no? O sea, a veces hay una libertad que, por ejemplo, en México existe que en cualquier momento podría... O sea, que el momento que esas cosas dan la vuelta es muy fuerte, ¿no? Entonces, que hay que defender nuestros espacios de libertad de expresión. Esta era la obra que acusaban de zoofilia, una obra de 94 de Adriana Verallao, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, hay dos hombres teniendo sexo con un hombre negro y nadie se preocupaba por aquello, sino porque aparece un borreguito por allí o no sé qué. Siguiente. Esta es la que acusaban de pedofilia, ¿no? Que eran unas crianzas ahí, unos niños que ya se reconocían como homosexuales o lésbicas. Siguiente. Entonces, bueno, dentro de todo aquel contexto del alcalde evangélico y demás, era como la situación, no pudimos hacer eso. Siguiente. Mismo carnaval, protestas. 10 minutos, vamos acabando. 10 minutos quedan. 5. Bueno, entonces ese es el contexto real al que nos tenemos que enfrentar y ahí es donde, si sirviera esto, avanzamos más rápido. El contexto donde de alguna manera hay que intentar... tuve una ola ¿no? de censura en las artes en ese momento también, ¿no? Sí. Eso, que son las imágenes, son exposiciones distintas. Entonces, bueno, era un poco mostrar o pensar cómo uno puede resistir a través de la institución, cuáles son los enfrentamientos hoy día. La otra cosa que nos ha preocupado mucho en el museo, y voy a ir adelantando todo esto, cuando llegamos al museo, ve pasando las imágenes y ya nosotros acabamos de echarla acá. Cuando llegamos al museo, vimos la programación del museo en 21 años y básicamente, y eso no es muy diferente de otros museos del mundo, en 21 años casi todas las exposiciones, o el 80% había sido de hombres blancos, el 20% de mujeres. No había habido en la historia del museo ningún artista de origen afro-brasilero o negro o artista hombre o mujer que hubieran mostrado en el museo. Entonces, bueno, estamos intentando balancear el número de mujeres que tienen exposiciones, el número de artistas negros. Hicimos la primera exposición de Ayrson Heráclito, institucional, un artista de Bahía que trabaja con temas de afro-brasileros, de cultura afro-brasilera. La primera exposición de Sonia Gómez, artista también que tiene 70 años, 20 años de trabajo, que tampoco nunca había tenido una exposición en un museo. Entonces, bueno,
dentro de lo posible, usar el museo como una manera de cuestionar aquellos entendimientos, ¿no? De aquellos, y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, Pablo. Creo que porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Si hay no, tenemos que encerrar. Ok. Bueno, les agradecemos muchísimo que ya me Muchas gracias. Vamos, Juan.